Bueno, pues voy a empezar primero que nada agradeciendo a las autoridades de la Universidad Fermín Toro por esta invitación y felicitarles por iniciativas de este tipo que nos ayudan mucho a reflexionar sobre cuáles son las oportunidades y desafíos de la tecnología digital en general, ¿verdad? Pero como ya han escuchado con mi colega, en particular con la inteligencia artificial que ha estado llamando mucho la atención. Yo en un espacio de 20, 22 minutos quisiera desarrollar un tema que es en realidad la formación de un término que está en curso y es el término transdigital. Puesto que fui invitado a abordar el tema de la tecnología digital o la inteligencia artificial en la educación, lo primero que creo que debemos hacer cuando queremos reflexionar sobre cuál es el papel de la educación actualmente y qué tiene que ver con la empresa, con la iniciativa privada, con los negocios, ¿verdad? Es cómo estamos realizando la incorporación de la tecnología digital en la educación. Entonces, si me lo permiten, me voy a apoyar en una presentación como suele ser, porque el propósito de esta breve charla es describir rápidamente que existen nuevas situaciones inéditas en la tecnología digital y que esto está obligando a las personas que, bueno, ya bajé el volumen, me dicen por favor si se escucha mejor. Entonces esto está obligando a las personas que se dedican a formar nuevos recursos humanos a repensar todo lo que sabíamos hasta ahora sobre la educación. Entonces vamos a hacer una puesta en perspectiva, ¿verdad? Y esa puesta en perspectiva nos va a permitir proponer un nuevo término que es la educación transdigital. Entonces, bueno, voy a comenzar y al final escucharemos sus opiniones, sus comentarios, que es lo más importante de todo esto. Rápidamente, para quienes estén familiarizados con las ciencias de la educación, esto les parecerá muy familiar. Quien no, se lo explico de una manera muy, muy general. El estudio del aprendizaje, es decir, el estudio de cómo una persona puede em, desarrollar actividades para obtener alguna habilidad nueva, ¿verdad? Se inició desde el siglo XVIII, XIX. Hay distintas propuestas en ese siglo XVIII, XIX muy conductistas sobre cuál es la mejor manera de que una persona aprenda u otra persona enseñe. Esta postura conductista estaba basada mucho en el premio, ¿verdad? En la gratificación o en la sanción, en el castigo. Fue la manera primera como nos acercamos al estudio del aprendizaje. Y ese abordaje tan conductista se incorporó en los procesos educativos sobre todo de las universidades, pero en toda la educación en general. Quisiera que ubiquen que estamos hablando del siglo XVIII, XIX. Esto es propiamente la modernidad, lo que la gente llaman, los filósofos llaman la modernidad. Sin embargo, inmediatamente después hubo propuestas que trataron de superar una mirada tan limitada que es el castigo, ¿verdad? Y el premio, y fue la propuesta cognitivista. Entonces, las propuestas cognitivistas, cuando abordaron el tema de cómo aprendemos todas las personas, lo que decían es, suceden muchas cosas en la función de la mente, la función humana, que es pensar, que es donde debemos poner atención y es lo que debemos promover. Por ejemplo, que el aprendizaje sea muy gozoso, ¿verdad? Que tenga mucho significado para una persona y vean cómo se empiezan a alejar el discurso de la conducción y se empieza a meter en un proceso muy íntimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en la mente para que una persona pueda aprender? Y de lo que se trata es de promover que ese aprendizaje sea gozoso. Se trata de fomentar la memoria, el análisis, la síntesis, etcétera. Ya en el siglo XX, la propuesta constructivista ya está muy influida por un pensamiento de izquierda y lo que propone es que
Todas las personas sabemos algo, que ninguna persona en realidad aprende de cero, sino que todo lo nuevo significa cómo lo incorporamos. Eh, a ver, un momento, es que me están escribiendo ahora mismo. Entonces, esta propuesta constructivista lo que dice es, no hay ninguna persona que aprende de cero, y la verdad es que aprender significa incluir o incorporar un conocimiento nuevo a uno previo. Y las propuestas que se hacen es como una metáfora de una construcción, ¿verdad? De una casa o un edificio, es hay que escoger el mejor método para que lo nuevo se incorpore a lo que ya existe. Luego hay un giro que se llama el giro social en todo este pensamiento, ya es entrando finalizando el siglo XX, que es el social cognitivista. Mm, Se respeta el principio constructivista, que es este que acabo de decir, pero dicen los autores, esta incorporación de lo nuevo en lo conocido se hace gracias sobre todo a la sociedad y no tanto al sujeto. Entonces, como ven, ahora hay un giro a lo social, se empieza a estudiar las relaciones que las personas mantienen con otras personas, y pues hay un giro también constructivista, y ahorita nos encontramos desde 1970 que aparece ya la informática como disciplina de estudio, y el discurso posmoderno coincide con un discurso posmoderno, y vean cómo empieza el declive en los 70 del discurso moderno. Todo lo que habíamos dicho en la conductista, cognitivista, constructivista empieza a declinar para darle paso a un social constructivismo y cognitivismo. Y entonces ahorita nos encontramos ya desde hace 50 años en un discurso posmoderno, pero además con teorías que ponen la atención en la conectividad, porque es que ya la tecnología empezó a tener una preponderancia en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en la educación. Entonces nos estamos ubicados en un discurso conectivista, ¿sí? Este plano de tiempo lo que intenta es decirles que el estudio del aprendizaje, que las ciencias de la educación no son nuevas, llevan siglos desarrollándose, pero a continuación vamos a decir por qué hay algo inédito, ¿sí? Y entonces lo vamos a explicar con tres principios. Miren, el primer principio del aprendizaje en todas estas teorías que hemos mencionado es el siguiente: pensar solo era una prerrogativa humana. O sea, ninguna de esas teorías, por muy avanzadas que fueran, muy innovadoras, muy seductoras que fueran, no, no ponían en cuestión si solo aprenden los humanos. O sea, daban por sentado que lo único que puede aprender en el mundo, en este mundo que conocemos, es lo humano. Y si se dan cuenta ustedes, pues justo este es el escenario inédito al que nos enfrentamos. Ustedes, díganme, ¿las cosas aprenden? ¿Ven cómo entonces esas teorías daban algo por sentado que ahora ya no se aplica con tanta facilidad? Porque efectivamente las cosas aprenden. Hay máquinas que aprenden gracias a software especializado, y si lo queremos poner como un ejemplo claro, la inteligencia artificial es el desarrollo de un software, a veces anidado en un hardware, que nos demuestra que las cosas aprenden. Entonces, ¿nos sirven todavía esas teorías de 2, 3 siglos atrás que no abordan este tema? Esa es una de las preguntas que a ver si podemos, pues, escuchar opiniones al respecto. Bueno, hay un segundo principio que nunca se puso en cuestión con las teorías antes mencionadas, y es lo humano, lo que entendemos como humanidad, lo que esas teorías entendían como humano, ¿verdad? Solo es biológico, solo es orgánico y solo es natural. Se daba por sentado que lo humano es un ente que es biológico, orgánico y natural. Y sin embargo, fíjense que siempre hemos convivido con tecnología, siempre hemos incorporado en lo biológico, en lo orgánico y en lo natural, cosas que nos ayudan a ser mejores, a estar mejor. El ejemplo más claro son los lentes, ¿verdad? Ustedes díganme cómo se siente un humano si no ve bien, y cómo se siente un humano después de un proceso de evaluación de la vista con un dispositivo,
¿verdad? Que le ayuda a ver mejor. Y tenemos varios ejemplos, el uso de muletas, ¿verdad? Por ejemplo, tras un accidente, ustedes díganme si no esas cosas, si la incorporación de la tecnología, que no es biológica, ni orgánica, ni natural, pero que incorporada en los cuerpos biológicos, orgánicos y naturales, nos ayudan a ser mejores. Las prótesis de todo tipo, incluso las prótesis para los animalitos, a las mascotas, ¿verdad? Que tanto queremos, eh, hacen que las personas se sientan mejor. Entonces, fíjense, toda la teoría, todas las ciencias de la educación hasta ahora nunca pusieron en discusión si lo humano puede ser algo distinto a lo conocido. Y entonces aquí viene la propuesta naciente. Lo humano sí es orgánico, natural, biológico, está formado por átomos y en realidad es una tecnología analógica, pero también ahora es inorgánico, artificial, sintético, está formado por bits y es digital. Y esto, si que necesitáramos un ejemplo claro, tiene que ver con cómo usamos dispositivos digitales que convierten muchos de nuestros datos orgánicos a algo inorgánico, nuestra naturaleza natural a algo artificial, ¿verdad? De lo biológico a lo sintético. Cómo nuestros átomos se pueden convertir en bits para hacer varias mediciones. Por ejemplo, el número de pasos que damos, la temperatura que tenemos, si hacemos ejercicio, cuántas calorías quemamos, si nos sube la temperatura. Todo lo humano que conocíamos como orgánico, natural, biológico, atómico y analógico, ahora puede entrar en una nueva naturaleza que es inorgánica, artificial, sintética, hecha por bits y digital. Ninguna de las teorías antes mencionadas asumió que el orgánico puede ser ambas cosas, y eso es algo inédito. Ese es el segundo principio. Ahora vamos a avanzar sobre un tercer principio de las teorías anteriores, predigitales. Fíjense que siempre se creyó que lo humano estaba en el centro de todo. Se daba por sentado que a la hora de aprender solo lo hacía un humano, que ese humano era orgánico, pero que además estaba en el centro de todo. Seguramente ustedes han visto esta ilustración a la izquierda de su pantalla, donde poniendo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Humano, por así decirlo, en el centro o en la cúspide, ¿verdad? De todas las formas de vida que hay en la Tierra, le causamos un grave daño al planeta, al grado que no sabemos siquiera si vamos a poder subsistir como especie. O sea que esta posición tan egocéntrica, ¿verdad? De poner en el centro al ser humano, ha hecho mucho daño. Ya desde los 70, lo habíamos dicho, desde 1970, con la creación del discurso posmoderno, se empezó también a cocinar un discurso muy sustentable. Entonces, ya ahora nos parece muy claro decir, lo humano, hombres y mujeres, están dentro de un concierto, ¿verdad? De expresiones vitales, como los animales, las plantas, los insectos, etcétera. Entonces, esto ya nos parece muy fácil, ¿verdad? Dejamos ese ego humano y nos incorporamos a un concierto de expresiones vitales. Pues fíjense que yo creo que justo lo que está pasando es que la tecnología digital actual nos está obligando también a empezar a cocinar un discurso donde las cosas, la tecnología digital, por supuesto, pero todas las cosas formen parte de este concierto de expresiones vitales. No hemos llegado ahí, pero ya se están cocinando estos discursos. Y la pregunta es, ¿las cosas han ayudado a ser mejores humanos? Parece que sí, parece que incluso gracias a las cosas, a esta tecnología y técnicas que tenemos, es que hemos llegado hasta donde hemos llegado. Entonces habría que incorporar a nuestra percepción vital también las cosas, en concreto la tecnología digital. Este es un tercer principio que nunca se puso en duda y que ahora ya se está preguntando. Pero entonces, ¿ustedes creen que descentrar al ser humano es algo nuevo? Fíjense que no. Ahora aquí la sorpresa es que ya desde hace mucho tiempo hemos descentrado la idea de lo humano.
Y si ustedes recuerdan, Copérnico en 1500 y tantos, ¿sí? Propuso la teoría del heliocentrismo, que fue precisamente la que nos ayudó a pensar que no era la Tierra el centro del universo como antes se pensaba, sino que era el Sol, ¿verdad? El lente sobre el cual gravitábamos nosotros. Ahí fue el primer descentramiento humano. Miren que eso nos ayudó mucho a entender muchas cosas. El segundo descentramiento humano fue con la teoría de la evolución de Darwin, cuando nos dijo, la especie humana no es el centro, ¿verdad? De la evolución. Somos parte, formamos parte de un concierto de expresiones vitales, muy parecidas, muy cercanas a los primates. Y ese descentramiento del humano nos ayudó también a pensar muchas cosas. El tercer descentramiento fue en 1800 y tantos con Freud, ¿verdad? Cuando dijo que el ser humano no actuaba de una manera racional y controlada, sino que en realidad somos lo que el inconsciente dice que seamos. O sea que no somos dueños ni siquiera de nosotros mismos. Estos tres descentramientos, ¿verdad? Que la Tierra no es el centro del universo, que nuestra especie no es el centro del desarrollo evolutivo y que no somos ni siquiera dueños de nosotros, ya han sido ejercicios de descentramiento del humano. Entonces, ¿cuál es el nuevo descentramiento? Pues incorporar a las cosas y admitir que nuestra humanidad se puede distribuir a través de las cosas. ¿Y esto por qué es importante en la educación? Pues porque nos va a permitir admitir que gracias a las cosas podemos hacer mejor la educación, el aprendizaje, la enseñanza. Y la propuesta concreta, para empezar a dar un poco de orden a esto que tiene, ¿verdad?, un discurso muy abstracto, es que hemos identificado por lo menos 8 funciones, ¿verdad?, donde cosas y humanos juntos pueden trabajar en colaboración. Esto que los robots trabajen en colaboración con los humanos se llama cobot. O sea, no son los robots algo distinto a lo humano requiere los cobots trabajan mejor con los humanos. Este término cobot no es muy nuevo, tendrá unos 20 años, pero fíjense que hemos detectado que trabajando con, por ejemplo, inteligencia artificial, vamos a describir rápidamente sensorización, ser sensible al ambiente, ser sensible a lo externo, esa función, que también le podemos llamar agencia, ¿eh? Esa función de ser sensible al ambiente y registrar muchos datos para pasarlos a lo digital, datos como la temperatura, ¿verdad? Como la altura, como el movimiento, cómo detectar si alguien está enojado, cómo detectar una cara conocida o no reconocida, cómo detectar cómo se conduce una persona. La sensorización, sensar, lo hacen mejor los no humanos. Cuando los humanos tratamos de hacer eso, cometemos muchos errores. Entonces hay que admitir que la inteligencia artificial, por ejemplo, hace mejor ese trabajo que nosotros. Y en un aula, en un instituto educativo, si pudiéramos tener datos de sensorización, podríamos anticipar muchas cosas. La segunda agencia, ¿verdad? Que es la creación propiamente de estos datos, su ordenamiento, su categorización, también lo hacen mejor los no humanos. La inteligencia artificial puede con facilidad ordenar por minutos, por segundos, datos, ¿verdad? Y la tercera agencia, justo la creación de información o darle sentido a estos datos, interpretarlos, ¿verdad? Ponerlos en perspectiva. Eso sí, fíjense que lo hacemos mejor humanos y no humanos. O sea, cuando la mirada del ser humano, con toda su experiencia, con todos sus objetivos, con su misión, su visión, lee datos, puede crear información relevante en las instituciones, en las empresas, en las iniciativas privadas, en los negocios. Ven cómo entonces aquí la propuesta es que sí, la tecnología nos ayuda a ser mejores humanos porque nos ayudamos mutuamente. La cuarta función o agencia, que es obtener un conocimiento,
de la sensorización, la creación de datos y la información, también lo hacemos mejor, humanos y no humanos, porque ese conocimiento se traduce en relatos que podemos guardar, ¿verdad? Y esos relatos pueden ser muchos y la inteligencia artificial nos ayuda a guardar ese conocimiento, a protegerlo, a obtenerlo cuando lo necesitamos, ¿verdad? La inteligencia ya propiamente, que es tener un conocimiento con sentido, ¿verdad? Tener un objetivo para aplicar el conocimiento, también lo hacemos mejor cuando estamos humanos y no humanos trabajando juntos. Es decir, el conocimiento por sí mismo es valioso, pero cuando se tiene que aplicar para obtener algo en específico, eso se llama inteligencia y eso lo hacemos mejor ayudados de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial aprende de nuestras actitudes y aplicaciones. Como dijimos, las cosas también aprenden. Entonces vean cómo ahora tenemos a dos aprendices, solo que uno es humano y otro es no humano. Juntos lo haríamos mejor. Por último, las tres funciones, que es la intuición, eso hasta ahora lo hacen mucho mejor los humanos. Eso hasta ahora no lo hace bien la inteligencia artificial. Entonces la intuición, que es juntar todas, sensorización, dato, información, conocimiento, inteligencias, esa intuición es lo que queda, es una suerte de saldo, ¿verdad? Que queda y que nos ayuda luego a pensar las cosas de una manera propiamente humana, que es algo complejo, creativo, único. La reflexión, que es pensar sobre mí mismo en todo este proceso, también sigue siendo propiamente humano. Hasta ahorita no hay inteligencia artificial que pueda reflexionar, ¿verdad? Y la innovación como tal, por último, sigue siendo una prerrogativa humana. Con este pequeño diagrama es lo que, como hemos podido identificar, argumentar, que aprender hasta hace poco era una prerrogativa humana, pero ya no. Entonces, si las cosas y el software pueden aprender, tendríamos que tener una disposición mucho más abierta y admitir que los humanos hemos sido humanos gracias a las cosas y que estamos en una situación inédita donde hay un salto cualitativo en la tecnología y eso sería, por ejemplo, una oportunidad para tener educación distinta. Pero habría que admitir trabajar con cobots educativos. Y los cobots educativos, como muy bien decía el colega anterior, es lo más retrasado que hay en inteligencia artificial, pero ya hay algunas propuestas interesantes que en otro momento podríamos revisar. Eh, para terminar esta charla, transdigital entonces es aceptar que las cosas y los humanos juntos aprenden mejor. Reformular que lo humano es también gracias a la tecnología, que ha sido así, que lo humano es también gracias a la tecnología. Y una vez más, tener la audacia para volver a descentrar lo humano, es decir, admitir la entrada de las cosas y del software para hacernos mejores humanos. Hay tres líneas de trabajo que estamos desarrollando actualmente donde se publican muchos temas al respecto. Tenemos un congreso virtual en Transdigital. Ustedes tienen en pantalla las URLs y los códigos QR por si quieren visitar esas páginas. Hay una revista científica donde también continuamente estamos publicando temas al respecto y una editorial donde sobre todo se hacen libros, ¿verdad?, de carácter científico y tecnológico. Yo esta presentación se la dejaré a la moderadora y también ustedes, si quieren, pueden obtener acceso al canal de WhatsApp de Transdigital, donde vamos avisándole, ya ni siquiera tienen que visitar las páginas, si admiten este canal de WhatsApp, les llegan en la comodidad de su teléfono todas las publicaciones que hay sobre este término que es transdigital. Pues yo dejaré de compartir y quedaría, bueno, en espera de algún comentario o de alguna observación. Bueno, voy a leer yo aquí unas tres preguntas que me llegaron. ¿Cuáles son los principales retos éticos que enfrenta la implementación de la inteligencia artificial generativa en entornos educativos? Sí, muchas gracias por las preguntas. Esta es la pregunta quizá más
eh, común, la más frecuente que tenemos en los profesores y en las profesoras, porque si bien es muy conveniente el uso de tecnología digital, sobre todo de inteligencia artificial, hay como una preocupación, yo creo que exagerada y desmedida, sobre si se va a usar bien esa información. Miren, yo aquí ya les voy a hablar como un profesor que diariamente doy clases y que, claro, les pregunto a las alumnas y a los alumnos si usan inteligencia artificial y no la usan tanto como pensaríamos, ¿eh? No la usan tanto como pensaríamos y a la hora de que la usan, también tienen preguntas sobre cómo se cita lo que obtienen en la inteligencia artificial. Entonces, la verdad que el reto, en principio, es que las profesoras y los profesores podamos hablar de integridad académica, antes que del uso de inteligencia artificial, que podamos hablar de integridad académica, como hablábamos de eso cuando no había inteligencia artificial, ¿eh? O sea, cuando tenían que ir a la biblioteca y tomar sus notas y incluso no había internet y se les hablaba de integridad académica y tenían que estudiar manuales de citación y referencias como, por ejemplo, el multicitado APA, ¿verdad? Que es un manual que te dice por qué hay que citar, cómo hay que citarlo. Y en realidad ese manual es un curso de integridad académica. Yo creo que sigue siendo el tema, es la integridad académica. Lo que pasa es que hay una herramienta nueva, que es la inteligencia artificial. Saber cómo citarla, saber cómo exponer en la lectura, ¿verdad? En el texto que se usó inteligencia artificial. Eso es importante. Pero la verdad yo no he visto muchos casos de personas que traten de plagiar porque la verdad es que se nota cuando la inteligencia artificial redacta. Hay un término que se llama perplejidad. Cuando uno le pide un texto a la inteligencia artificial, hay poca perplejidad. O sea, la manera en que redacta la inteligencia artificial se nota un poquito reiterativa, acartonada, sumamente esquemática, y los seres humanos no somos así. Entonces, esa perplejidad que esperamos leer de los alumnos, cuando no la vemos, pues les llamamos y les decimos, a ver, colega, tú escribiste esto o no. O sea, fíjense cómo lo humano sigue siendo importante. La intuición, ¿verdad? Que era una función humana, nos sigue ayudando para abordar el reto el ético de la inteligencia artificial. La segunda pregunta es, ¿cómo puede la IA generativa personalizar el aprendizaje sin comprometer la privacidad de los estudiantes? Pues la IA va a hacer lo que nosotros pidamos. Entonces, el aprendizaje personalizado es una responsabilidad del sujeto, del humano, ¿verdad? Y la IA es un colaborador. Es decir, no hay ninguna IA que por sí misma pueda reconocer al humano que tiene enfrente. Es el humano el que tiene que platicar con la IA y entonces es el humano el que tiene que ir solicitando eh, maneras de aprender. Ahora, colegas, ¿no creen ustedes que eso es lo que hacemos los profesores? O sea, nos entramos a un aula y somos sensibles, ¿verdad? Vemos las caras de los chicos, platicamos con ellos, ponemos ejercicios y retroalimentamos rápido. O sea, la IA es un profesor automatizado, pero sigue siendo responsabilidad de la chica o el chico saber pedir, saber cómo aprende. Cuando quiere aprender algo, alguien, cómo lo aprende. Eso que llamamos metacognición, ¿verdad? Técnicamente. O sea, cuando yo quiero aprender algo nuevo, ¿cómo lo aprendo? ¿Cuál es la mejor manera que tengo yo para aprenderlo? Eso sigue siendo responsabilidad humana. El cobot lo que hace es que nos entrega mucha información, pero la responsabilidad sigue siendo humana. Miren, cuando hay que hacer tesis doctorales, que es un verdadero desafío para los estudiantes, yo siempre trato de decirles, sí puedes acudir a la iniciativa, digo, a la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero tómala como un colega muy informado, platica con ella, así como invitamos a colegas y les pedimos opiniones académicas, así la inteligencia artificial, ¿verdad? Tú platicas con ella y te da propuestas pero sigue siendo
la intuición humana la que filtra lo que sirve o lo que no. La tercera pregunta es, ¿qué estrategias recomienda para capacitar a docentes en el uso de IA? Pues esta sí que es una línea, una política pública que necesita dinero, personalidades que sepan del tema, disposición de las profesoras, ¿verdad? Esta sí va a ser la política pública del siglo, porque efectivamente lo que está pasando es que en este momento de inteligencia artificial saben lo mismo alumnos y profesores. O sea, ahí el profesor ha perdido la autoridad porque no sabe nada, pero el alumno tampoco sabe mucho, ¿eh? No es cierto que porque nacieron hace 15 años o 20 sean muy buenos en lo digital los alumnos. No, usar lo digital para aprender requiere una habilidad específica. Usar lo digital para enseñar requiere una habilidad específica. Estamos igual, alumnos y profesores en ese sentido. Entonces, este sí va a ser un temblor educativo. Hemos perdido autoridad al momento de usar la inteligencia artificial. Y al momento de usarla en específico para aprender y enseñar, necesitamos ayuda del Estado. No vamos a poder solos. Necesitamos que haya inversión, gente especializada, procesos que vayan siguiendo este aprendizaje para profesores y alumnos. Esto sí va a ser la política pública que hay que empezar a incorporar a las universidades. Pero, colegas, felicidades porque ustedes ya lo están haciendo. Ya la Universidad Fermín Toro está abriendo canales de reflexión, de opinión, ¿verdad? De compartir información al respecto. O sea que han empezado muy bien, no todas las universidades hacen eso, y enhorabuena, felicidades, y pues yo creo que lo van a hacer mucho mejor. Muchísimas gracias. Y yo creo que me despido, ¿verdad? Hasta luego.